Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Requiem por un campesino español, de Ramón J. Sender. Ramón J. Sender nació en Chalamera de Cinca, en Huesca, en 1901 y murió en San Diego, lejos de su patria, en 1982. Escribió Crónica del Alba, Mr. Witt en Cantón, El lugar de un hombre. Es uno de los más importantes narradores contemporáneos, comprometido y exiliado. Requiem por un campesino español se publicó en 1953 en México con el título Mosén Millán y representa exactamente el esquema de toda la Guerra Civil Española. Es una obra maestra. Es una novela corta que Ramón J. Sender escribió en una semana. La puede leer cualquiera, de cualquier edad, de cualquier ideología, de cualquier clase social, con cualquier nivel educacional. Cualquiera la puede entender. Es más, yo creo que todos deberían leer Requiem por un campesino español. Es emocionante, brutal, precisa, amarga y, sin embargo, extraordinariamente bella. Yo la leí con 14 años y ahora me ha provocado la misma emoción y tal vez mucha más tristeza. Vamos allá. El cura esperaba sentado en un sillón con la cabeza inclinada sobre la casulla de los oficios de Requiem. La sacristía olía a incienso. En un rincón había un fajo de ramitas de olivo de las que habían sobrado el domingo de Ramos. Las hojas estaban muy secas y parecían de metal. Al pasar cerca, Mosén Millán evitaba rozarlas porque se desprendían y caían al suelo. Así empieza Requiem por un campesino español, con el cura Mosén Millán esperando a ver si viene gente a la misa de Requiem. Y mientras, recuerda. Se oye el relinchar de un potro por la plaza. Debe ser el de Paco, el del molino, que anda suelto, como siempre, como un recuerdo de su desdicha. Espera que acudan los parientes, por lo menos. En realidad, todos en el pueblo eran amigos de Paco, el del molino, menos las dos familias más ricas, don Valeriano y don Gumersindo. Pero no viene nadie. Recordábamos en Millán el día que bautizó a Paco en aquella misma iglesia. La mañana del bautizo se presentó fría y dorada, una de esas mañanitas en que la grava del río que habían puesto en la plaza durante el Corpus crujía de frío bajo los pies. Iba el niño en brazos de la madrina, envuelto en ricas mantillas y cubierto por un manto de raso blanco, bordado en sedas blancas también. Los lujos de los campesinos son para los actos sacramentales. A Mosén Millán le invitaron a comer con la familia. En un extremo de la habitación estaba la cuna del niño. La madrina repetía que durante el bautismo el niño había sacado la lengua para recoger la sal y de eso deducía que tendría gracia y atractivo con las mujeres. Estaba la Jerónima también, que siempre decía cosas raras. Al cura le trataban como a un segundo padre, por haberle bautizado, el padre de bautizo. Han pasado 26 años de aquello. La familia no era muy devota, pero cumplían con la parroquia. Estaba seguro Mosén Millán de que si iba a la cuna del niño y levantaba la almohada, encontraría algún amuleto. Solía la Jerónima poner, cuando se trataba de niños, una tijerita abierta en cruz para protegerlos de herida de hierro, de saña de hierro, decía ella. Y si se trataba de niñas, una rosa que ella misma había desecado a la luz de la luna para darles hermosura y evitarles las menstruaciones difíciles. Luego llegó el médico, que regañó a la Jerónima delante de todos por andar tocando el ombligo al niño. Cuando se va el médico, empiezan a comer perdiz en adobo. Hablan de lo que será el niño. El padre solo desea que se convierta en un buen mayoral de labranza. El cura encontró debajo de la almohada del niño un clavo y una pequeña llave formando cruz. La Jerónima, con sus supersticiones, no podía hacer daño mayor, pero tampoco hacía ningún bien. En Requiem por un campesino español se dibuja una sociedad rural más próxima al antiguo régimen que al siglo XX. Si en Europa los movimientos sociales del XIX habían obtenido innumerables logros, en nuestro país todo parecía seguir igual.
La sociedad se estructuraba en dos clases sociales antagonistas: los propietarios de la tierra, grandes terratenientes, que ejercían un poder omnímodo sobre quienes las cultivaban desde tiempo inmemorial, y los campesinos, que malvivían del trabajo de sus manos. A los 6 años hacía fuineta, es decir, se escapaba ya de casa y se unía con otros zagales. Entraba y salía por las cocinas de los vecinos. Los campesinos siguen el viejo proverbio: al hijo de tu vecino, límpiale las narices y mételo en tu casa. Tendría Paco algo más de 6 años cuando fue por primera vez a la escuela. La casa del cura estaba cerca y el chico iba de tarde en tarde a verlo. El hecho de que fuera por voluntad propia conmovía al cura. Le daba al muchacho estampas de colores. Paco iba descubriendo el mundo. Descubrió que su perro se quería comer a su gato. El gato tuvo que escapar al monte, donde, le dijo su padre, se lo comerían los búhos, y desde entonces le temió a la noche. Era muy revoltoso. Entre todos los chavales tenían una pistola que iba de mano en mano, y un día, que la tenía Paco y la llevaba al cinto, mientras ayudaba en misa como monaguillo, en un movimiento se le cayó al suelo con gran estruendo. Cuando Mosén Millán le preguntó para qué quería él un revólver, Paco le contestó que lo llevaba para evitar que lo usaran otros chicos peores que él. Un día Mosén Millán pidió al monaguillo que le acompañara a llevar la extremaunción a un enfermo grave. Fueron a las afueras del pueblo, donde ya no había casas y la gente vivía en unas cuevas abiertas en la roca. Se entraba en ellas por un agujero rectangular que tenía alrededor una cenefa encalada. A Paco le impresionó mucho esa vivienda. El techo de roca era muy bajo y no se podía estar de pie. Los recibió una anciana vestida de harapos, con un cabo de vela encendido. En un rincón había un camastro de tablas donde estaba el enfermo. Mosén Millán empezó a sacar sus objetos litúrgicos. Paco se fijó en los pies del moribundo, grandes y secos, resquebrajados, pies de labrador. Mosén Millán hizo las unciones, rezó y salió casi con prisa. Por el camino, Paco le iba preguntando si eran pobres, y entonces Mosén Millán le contó que la pobreza no era su mayor desgracia, porque su hijo estaba en la cárcel. Hasta las primeras casas había un buen trecho. Mosén Millán dijo al chico que su compasión era virtuosa y que tenía buen corazón. El chico preguntó aún si no iba nadie a verlos, porque eran pobres o porque tenían un hijo en la cárcel, y Mosén Millán, queriendo cortar el diálogo, aseguró que de un momento a otro el agonizante moriría y subiría al cielo donde sería feliz. El chico miró las estrellas. Paco le preguntó por qué no iba a verlo nadie, y terminó diciendo que iba a ir de casa en casa, avisando a los vecinos para que fueran a ver al enfermo y ayudar a su mujer. Y a lo mejor, si iba de parte del cura, todo el mundo le haría caso. Pero Mosén Millán le dijo que lo mejor que podía hacer era irse a su casa. Cuando Dios permite la pobreza y el dolor, dijo, es por algo. Paco habló durante la cena del agonizante y dijo que en su choza no tenían ni siquiera un poco de leña para hacer fuego. El padre le prohibió volver a ir con Mosén Millán a dar una unción y luego se puso a hablar de otras cosas. Sender se manifiesta desde sus primeras obras como un luchador por los derechos naturales del hombre, y por eso denuncia las injusticias, las reivindicaciones de las masas, y lo hace proponiendo héroes de pequeño calibre, como espontáneamente producidos por la naturaleza, que es sabia también a la hora de elegir a sus líderes. Aunque en estos héroes de pequeño calibre están reflejados los impulsos que llevan a acometer e intentar solucionar los grandes problemas del hombre de su época. Como en todas las aldeas, había un lugar en las afueras que los campesinos llamaban el Carasol, en la base de una cortina de rocas que daban al mediodía. Era caliente en invierno y fresco en verano. Allí iban las mujeres más pobres, generalmente ya viejas, y cosían, hilaban, charlaban de lo que sucedía en el mundo. Allí siempre había alguien durante el invierno, alguna vieja peinaba a su nieta, la Jerónima en el Carasol siempre estaba alegre, y su alegría contagiaba a las otras. Y allí contó la Jerónima la piedad de Paco por la familia agonizante y la resistencia de Mosén Millán a darles ayuda. También les contó la prohibición del padre del chico.
En el Carasol creían todo lo que la Jerónima decía. 23 años después, Mosén Millán recordaba aquellos hechos y suspiraba bajo sus ropas talares, esperando con la cabeza apoyada en el muro, en el lugar de la mancha oscura, el momento de comenzar la misa. Pensaba que aquella visita de Paco a la cueva influyó mucho en todo lo que había de sucederle después. Y vino conmigo. Yo lo llevé, añadía un poco perplejo. A la misa no viene nadie. Mosén Millán vuelve a recordar a Paco, su primera comunión, y luego, en 3 o 4 años, se hizo casi tan grande como su padre. Entonces fue cuando empezaron a llamarlo Paco el del molino, porque el bisabuelo había tenido un molino. Y poco a poco se fue alejando de Mosén Millán. Iba a la plazuela del agua a ver lavar a las mozas. Era un estanque profundo donde en las tardes de verano algunos mozos iban y nadaban allí completamente en cueros. Las lavanderas parecían escandalizarse, pero solo de labios afuera. A veces Paco hablaba con su padre sobre cuestiones de hacienda familiar. Un día tuvieron una conversación sobre materia tan importante como los arrendamientos de pastos en el monte y lo que esos arrendamientos les costaban. Pagaban cada año una suma regular a un viejo duque que nunca había estado en la aldea y que percibía aquellas rentas de los campesinos de 5 pueblos vecinos. Paco creía que aquello no era cabal. Si es cabal o no, pregúntaselo a Mosén Millán, que es amigo de don Valeriano, el administrador del duque. Anda y verás con lo que te sale. Y el inocente de Paco fue y se lo preguntó. Y Mosén Millán le dijo que qué le importaba a él eso. A Paco le preocupaba que hubiera gente muy pobre que vivía en la miseria y pensaba que algo se podría hacer para remediarlo. Mosén Millán, entonces, le regañó por bañarse desnudo en la plaza del agua, delante de las lavanderas. Y Paco ahí se tuvo que callar. El muchacho iba adquiriendo gravedad y solidez. Los domingos en la tarde, con el pantalón nuevo de pana, la camisa blanca y el chaleco rameado y florido, iba a jugar a las birlas, a los bolos. Desde la abadía, Mosén Millán, leyendo su breviario, oía el ruido de las birlas chocando entre sí y las monedas de cobre cayendo al suelo, donde las dejaban los mozos para sus apuestas. A veces se asomaba al balcón, veía a Paco tan crecido y se decía: ahí está, parece que fue ayer cuando lo bauticé. Mosén Millán pensaba que los jóvenes se alejaban de la iglesia cuando crecían y que solo volvían a acercarse a ella al llegar a la vejez por la amenaza de la muerte. En el caso de Paco, la muerte llegó mucho antes que la vejez, y Mosén Millán lo recuerda en la sacristía mientras espera que llegue alguien a la iglesia antes de que empiece la misa de Requiem. Pero quien llega es don Valeriano. Con permiso, dijo. Vestía como los señores de la ciudad, pero en el chaleco llevaba más botones que de ordinario y una gruesa cadena de oro con varios dijes colgando que sonaban al andar. Tenía don Valeriano la frente estrecha y los ojos huidizos. El bigote caía por los lados, de modo que cubría las comisuras de la boca. Cuando hablaba de dar dinero, usaba la palabra desembolso, que le parecía distinguida. Se ofrece a pagar la misa, pero Mosén Millán niega con la cabeza. Don Valeriano fue uno de los que más influyeron en el desgraciado fin de Paco. Era administrador del duque y además tenía tierras propias. Mosén Millán cierra los ojos y escucha, en su recuerdo, la voz de Paco. Recuerda cuando Paco se casó. Lo primero de lo que se preocuparon fue del servicio militar. Si sacaba un número bajo en el sorteo, tendría que ir. La madre de Paco habló con el cura y éste aconsejó pedir el favor a Dios y merecerlo con actos edificantes. La madre propuso a su hijo que al llegar la Semana Santa fuera en la procesión del viernes con un hábito de penitente, como hacían otros, arrastrando con los pies descalzos 2 cadenas atadas a los tobillos. Paco se negó. En años anteriores había visto a aquellos penitentes. Las cadenas que llevaban atadas a los pies tenían al menos 6 metros de largas y sonaban sobre las losas o la tierra pelmazada de un modo bronco y terrible. Algunos expiaban así quién sabe qué pecados y llevaban la cara descubierta por orden del cura para que todos los vieran. A Paco le impresionaba ese sonido, que se hacía aún más grave cuando entraban en la iglesia, con los penitentes sangrando,
y las canciones de los beatas y las cosas tremendas que decían de ellos cuando pasaban por delante. El padre de Paco, tan indiferente a las cosas de la religión, había decidido atarse las cadenas a los tobillos. Mosén Millán le criticó porque dijo que lo hacía para ahorrarse un mayoral más que porque Paco no tuviera que irse al servicio. Y el padre de Paco pensaba que a Mosén Millán le gustaba hablar más de la cuenta. Paco sacó en el sorteo uno de los números más altos y la alegría se desbordó en su casa. Lo mejor de la novia de Paco, según los aldeanos, era su diligencia y laboriosidad. Por 2 años antes de ser novios, Paco había pasado día tras día al ir al campo frente a la casa de la chica. Aunque era la primera hora del alba, las ropas de cama estaban ya colgadas en las ventanas y la calle no solo barrida y limpia, sino regada y fresca en verano. A veces veía también Paco a la muchacha. La saludaba al pasar y ella respondía. A lo largo de 2 años el saludo fue haciéndose un poco más expresivo. Se llamaba Águeda. Pronto empezaron a hablar. Hablaban del campo. Ella le preguntaba si había visto ya las cotovías y Paco le contestaba que no tardaría. A veces Paco, por temor a no verla en la puerta o en la ventana, antes de llegar a su casa empezaba a dar voces a las mulas o cantaba. Hacia la mitad del 2.º año, ella lo miraba ya de frente y le sonreía. Cuando veía baile, iba con su madre y solo bailaba con Paco. Más tarde hubo un incidente bastante sonado. Una noche el alcalde prohibió rondar al saber que había 3 rondallas diferentes y rivales y que podrían producirse violencias. A pesar de la prohibición, salió Paco con los suyos y la pareja de la Guardia Civil disolvió la ronda y lo detuvo a él. Lo llevaban a dormir a la cárcel, pero Paco echó mano a los fusiles de los guardias y se los quitó. La verdad era que los guardias no podían esperar de Paco, amigo de ellos, una salida así. Paco se fue con los 2 rifles a casa. Al día siguiente, todo el pueblo sabía lo ocurrido y Mosén Millán fue a ver al mozo y le dijo que el hecho era grave, y no solo para él, sino para todo el vecindario. Mosén Millán le contó a Paco que había habido un caso parecido en otro pueblo y que el gobierno condenó al municipio a estar sin Guardia Civil durante 10 años. Pero a Paco le daba igual estar sin Guardia Civil. Mosén Millán no se lo podía creer. Pensaba que sin Guardia Civil la gente de las cuevas se levantaría. Paco entonces le contestó que sería mejor quitar las cuevas que traer Guardia Civil. El alcalde recuperó los fusiles y no pasó nada más, pero aquel incidente le dio a Paco cierta fama de mozo atrevido. Águeda y Paco se dieron palabra de matrimonio. Paco rondó la calle por la noche y la víspera de San Juan llenó de flores y ramos verdes las ventanas, la puerta, el tejado y hasta la chimenea de la casa de su novia. La boda fue como todos esperaban. Gran comida, música y baile. Antes de la ceremonia, muchas camisas blancas estaban ya manchadas de vino al obstinarse los campesinos en beber en bota. Las esposas protestaban y ellos decían riendo que había que emborrachar las camisas para darlas después a los pobres. Con esa expresión, darlas a los pobres, se hacían la ilusión de que ellos no lo eran. Algunas mujeres lloraban y se sonaban ruidosamente. Mosén Millán dijo: «Este humilde ministro del Señor ha bendecido vuestro lecho natal. Bendice en este momento vuestro lecho nupcial», hizo en el aire la señal de la cruz, «y bendecirá vuestro lecho mortal, si Dios lo dispone así». Y a Paco no le sonó bien lo del lecho mortal. De repente recordó a aquel pobre hombre a quien llevó la unción siendo niño. Terminada la ceremonia, salieron, con una rondalla de más de 15 músicos. Mosén Millán, en la sacristía, se desvistió deprisa para ir cuanto antes a participar de la fiesta. Cerca de la casa del novio encontró al zapatero vestido de gala. Era pequeño y, como casi todos los del oficio, tenía anchas caderas. Mosén Millán, que tuteaba a todo el mundo, lo trataba a él de usted. Le preguntó si había estado en la casa de Dios. «Mire, Mosén Millán, si aquello es la casa de Dios, yo no merezco estar allí, y si no lo es, ¿para qué?». El zapatero encontró todavía antes de separarse del cura un momento para decirle algo de veras extravagante.
Le dijo que sabía de buena tinta que en Madrid el rey se tambaleaba y que si caía, muchas cosas iban a caer con él. La intrahistoria de la novela coincide con los años jóvenes de Sender, un periodo en que España está luchando contra su pasado, intentando mejorar su porvenir, sin encontrar una solución no violenta a sus añejos problemas. Hay que señalar, sin embargo, que en ningún momento Sender nombra la guerra civil, como si esas dos palabras estuvieran prohibidas, constituyéndose así en una constante elisión que puede hacer pensar en que se han convertido en tabú. Con todo, el periodo caliente de la obra es el que aborda las cuestiones previas a la guerra civil y los inicios de esta, pues en ellos se celebrarán las elecciones que darán la vuelta a la tortilla y pondrán a los campesinos en una situación de poder que no habían disfrutado jamás. Una situación de poder que los invita a realizar mejoras sociales necesarias desde mucho tiempo atrás. El zapatero no era amigo ni enemigo de nadie, pero hablaba con todos. Mosén Millán dudó si podría ser verdad, aunque el zapatero olía a vino y el zapatero hablaba con facilidad. Solo había una persona que en eso se le pudiera igualar, la Jerónima. Y así, mientras que Mosén Millán veía a los novios y a los invitados divertirse, no dejaba de pensar en las palabras del zapatero. Parecía que alrededor del zapatero estaban los menos adictos a la parroquia. Comenzaron a servir vino mientras la Jerónima estaba en la cocina haciendo reír a los más jóvenes con sus cosas. No me casé, pero por detrás de la iglesia tuve todos los hombres que se me antojaban. Soltera, soltera, pero con la llave en la gatera. Las chicas reían escandalizadas. Entraba en la casa el señor Cástulo Pérez. Su presencia causó sensación porque no lo esperaban. Llegaba con 2 floreros de porcelana envueltos en papel y cuidadosamente atados con una cinta. Mosén Millán, parece que en Madrid van a darle la vuelta a la tortilla. Del zapatero se podía dudar, pero refrendado por el señor Cástulo, no. Y este, que era hombre prudente, buscaba al parecer el arrimo de Paco, el del molino. ¿Con qué fin? Había oído el cura hablar de elecciones. A las preguntas del cura, el señor Cástulo decía evasivo: un run run que corre. Pero nadie estaba ese día para hablar de nada que no fuera fiesta. El señor Cástulo era un carácter fuerte, con los ojos fríos y escrutadores. Mosén Millán se dio cuenta de que los invitados se habían ido situando por jerarquías sociales. La importancia de cada cual, según las propiedades que tenía, determinaba su proximidad o alejamiento de la cabecera del cuarto en donde había 2 mecedoras y una vitrina con mantones de Manila y abanicos de nácar, de los que la familia estaba orgullosa. Al lado, en una mecedora, Mosén Millán. Cerca los novios de pie, recibiendo los parabienes de los que llegaban y tratando con el dueño del único automóvil de alquiler que había en la aldea el precio del viaje hasta la estación del ferrocarril. El dueño del coche, que tenía la contrata del servicio de correos, decía que le prohibían llevar al mismo tiempo más de 2 viajeros, y tenía uno apalabrado, de modo que serían 3 si llevaban los novios. El señor Cástulo intervino y ofreció llevarlos en su automóvil. Al oír este ofrecimiento, el cura puso atención. No creía que Cástulo fuera tan amigo de la casa. Mientras, el zapatero y la Jerónima se intercambiaban mensajes en un código que solo ellos entendían. La Jerónima insultaba al zapatero y éste explicaba a los que tenía más cerca que entre la Jerónima y él había un telégrafo amoroso. La rondalla rompió a tocar en la calle una jota cuyos protagonistas eran los novios. Cuando creyeron que habían tocado bastante, fueron entrando. En la presidencia se instalaron los novios, los padrinos, Mosén Millán, el señor Cástulo y algunos otros labradores acomodados. El cura hablaba de la infancia de Paco y contaba sus diabluras, pero también su indignidad contra los búhos que mataban por la noche a los gatos extraviados y su deseo de obligar a todo el pueblo a visitar a los pobres de las cuevas y a ayudarles. Hablando de esto, vio en los ojos de Paco una seriedad llena de dramáticas reservas, y entonces el cura cambió de tema y recordó con benevolencia el incidente del revólver y hasta sus aventuras en la Plaza del Agua. La noticia de la boda llegó al Carasol, donde las viejas hilanderas bebieron a la salud de los novios el vino que llevaron la Jerónima y el zapatero. El zapatero se mostraba más alegre y libre de palabra que otras veces y decía que los curas son las únicas personas
a quienes todo el mundo llaman padre, menos sus hijos, que los llaman tíos. El zapatero contó entonces que el rey iba a caer y la Jerónima dijo que le parecía bien, porque en la República no emplumaban a las brujas. Las viejas del Carasol reventaban de risa. 7 años después, Mosén Millán recordaba la boda sentado en el viejo sillón de la sacristía. No abría los ojos para evitarse la molestia de hablar con don Valeriano, el alcalde. Siempre le había sido difícil entenderse con él, porque aquel hombre no escuchaba jamás. Se oían en la iglesia las botas de campo de don Gumersindo. No había en la aldea otras botas como aquellas. Y Mosén Millán supo que era él mucho antes de llegar a la sacristía. Iba vestido de negro, y al ver al cura con los ojos cerrados, habló en voz baja para saludar a don Valeriano. Pidió permiso para fumar y sacó la petaca. Con el retrato del sacerdote es evidente que Sender, quien no se distinguía por una exquisita formación religiosa, a pesar de haber estudiado en los escolapios de Alcañiz, no tenía mucho respeto por instituciones como la Iglesia Católica, y en los sacerdotes supo unir en alguna de sus obras, como en el caso de Mosén Millán, el fallo con la bondad, la debilidad con los buenos sentimientos, la sumisión a los poderosos con la propia servidumbre entre los pobres. Don Gumersindo siempre estaba hablando de su propia bondad y de la gente desagradecida que le devolvía mal por bien. De pronto le ofrece a Mosén Millán pagar la misa también. Mosén Millán le dice que le ha hecho el mismo ofrecimiento don Valeriano, pero que le gusta decir la misa sin que nadie la pague. Mosén Millán, con los ojos cerrados, recuerda aún el día de la boda de Paco. La novia había recobrado sus colores por la mañana. A media tarde se fueron a la estación, conducidos por el mismo señor Cástulo. 3 semanas después de la boda volvieron Paco y su mujer, y el domingo siguiente se celebraron elecciones. Los nuevos concejales eran jóvenes, y con excepción de algunos, según don Valeriano, gente baja. El padre de Paco vio de pronto que todos los que con él habían sido elegidos se consideraban contrarios al duque y echaban roncas contra el sistema de arrendamientos de pastos. Al saber esto, Paco, el del molino, se sintió feliz y creyó por vez primera que la política valía para algo. «Vamos a quitarle la hierba al duque», repetía. Mosén Millán estaba perplejo por el resultado. Paco le dijo que venían tiempos nuevos y le confesó que desde el día que fueron a la cueva a llevar el santolio cavilaba para remediar esa vergüenza. Paco creía que era una buena ocasión para cambiar las cosas y Mosén Millán le advirtió que había que andar con pies de plomo con esas cosas y no alborotar a la gente ni remover las bajas pasiones. En el Carasol lo contaban todo exagerado. Decían que Paco había dicho que a los reyes, a los duques y a los curas los iban a pasar a cuchillo. Se supo de pronto que el rey había huido de España. La noticia fue tremenda para don Valeriano y para el cura. Don Gumersindo no quería creerla y decía que eran cosas del zapatero. Mosén Millán estuvo 2 semanas sin salir de la abadía, yendo a la iglesia por la puerta del huerto y evitando hablar con nadie. El primer domingo fue mucha gente a misa esperando la reacción de Mosén Millán, pero el cura no hizo la menor alusión. En vista de esto, el domingo siguiente estuvo el templo vacío. La bandera tricolor flotaba al aire en el balcón de la casa consistorial y encima de la puerta de la escuela. Don Valeriano y don Gumersindo no aparecían por ningún lado, y Cástulo buscaba a Paco y se exhibía con él, pero jugaba con 2 barajas, y cuando veía al cura le decía en voz baja: «¿A dónde vamos a parar, Mosén Millán?». Pero en la aldea hubo que repetir la elección porque, a juicio de don Valeriano, había habido incidentes que la hicieron ilegal. Entonces, el padre de Paco cedió el puesto a su hijo, que fue elegido. En Madrid suprimieron los bienes de señorío, de origen medieval, y los incorporaron a los municipios. Aunque el duque alegaba que sus montes no entraban en aquella clasificación, las 5 aldeas acordaron, por iniciativa de Paco, no pagar mientras los tribunales decidían. Cuando Paco fue a decírselo a don Valeriano, este se quedó un rato mirando al techo y jugando con el guardapelo de la difunta. Por fin se negó a darse por enterado y pidió que el municipio se lo comunicara por escrito.
En el Carasol se decía que Paco había amenazado a don Valeriano. Atribuían a Paco todas las arrogancias y desplantes a los que no se atrevían ellos. No se sabía exactamente lo que planeaba el ayuntamiento en favor de los que vivían en las cuevas, pero la imaginación de cada cual trabajaba y las esperanzas de la gente humilde crecían. Paco había tomado muy en serio el problema y las reuniones del municipio no trataban de otra cosa. Paco envió a don Valeriano el acuerdo del municipio y el administrador lo transmitió a su amo. La respuesta telegráfica del duque fue la siguiente: doy orden a mis guardas de que vigilen mis montes y disparen sobre cualquier animal o persona que entre en ellos. El municipio debe hacerlo pregonar para evitar la pérdida de bienes o de vidas humanas. Al leer esta respuesta, Paco propuso al alcalde que los guardas fueran destituidos y que les dieran un cargo mejor retribuido en el sindicato de riegos en la huerta. Estos guardas no eran más que 3 y aceptaron contentos. Sus carabinas fueron a parar a un rincón del salón de sesiones y los ganados del pueblo entraban en los montes del duque sin dificultad. Don Valeriano hizo llamar a Paco, que acudió a su casa. Valeriano lo invitó a merendar. Le habló del duque de una manera familiar y ligera. Sabía que Paco solía acusarlo de no haber estado nunca en la aldea, y eso no era verdad, decía. Había ido 3 veces. Don Valeriano le dijo que el señor duque estaba dispuesto a negociar con él. Pero lo que quería el duque es que Paco bajara la cabeza. Y Paco le dijo a don Valeriano que no había más que dejar los montes y no volver a pensar en el asunto. Mientras, Paco, sin pedir permiso, se sirvió otro vaso de vino. Don Valeriano miraba el vaso de Paco y se atusaba despacio los bigotes, que estaban tan lamidos y redondeados que parecían postizos. Paco murmuró: habría que ver qué papeles tiene el duque sobre esos montes, si es que tiene alguno. Don Valeriano estaba irritado. También en eso te equivocas. Son muchos siglos de usanza y eso tiene fuerza. No se deshace en un día lo que se ha hecho en 400 años. Los montes no son botellicas de vino, añadió viendo que Paco volvía a servirse, sino fuero de reyes. Lo que hicieron los hombres lo deshacen, creo yo. Don Valeriano le dijo a Paco que de un hombre a otro había diferencias. Y entonces Paco, mientras negaba con la cabeza, le dijo que si el duque tenía tantos derechos, que viniera a defenderlos él mismo, pero que trajera un rifle nuevo, porque los de los guardas los tenían ellos. Don Valeriano dice que después de eso no le queda nada que ver en el mundo. Terminada la entrevista, cuyos términos comunicó don Valeriano al duque, este volvió a enviar órdenes y el administrador, cogido entre 2 fuegos, no sabía qué hacer y acabó por marcharse del pueblo después de ver a Mosén Millán, contarle a su manera lo sucedido y decirle que el pueblo se gobernaba por las digendas del Carasol. Atribuía a Paco amenazas e insultos e insistía mucho en aquel detalle de la botella y el vaso. El cura unas veces le escuchaba y otras no. Mosén Millán mueve la cabeza con lástima, recordando todo aquello desde su sacristía. Y sigue recordando. Recuerda que en los últimos tiempos la fe religiosa de don Valeriano se había debilitado bastante y que solía decir que un Dios que permitía lo que estaba pasando no merecía tantos miramientos. En el Carasol se decía que con el arriendo de pastos, cuyo dinero iba al municipio, se hacían planes para mejorar la vida de la aldea. Bendecían a Paco el del Molino, y el elogio más frecuente entre aquellas viejecillas del Carasol era decir que los tenía bien puestos. En el pueblo de al lado estaban canalizando el agua potable y llevándola hasta la plaza. Paco el del Molino tenía otro plan. Su pueblo no necesitaba ya aquella mejora y pensaba en las cuevas, a cuyos habitantes imaginaba siempre agonizando entre estertores, sin luz, ni fuego, ni agua, ni siquiera aire que respirar. El zapatero estaba nervioso y desorientado en esos días. Tenía barruntos, decía. Don Gumersindo se había marchado también a la capital de la provincia. A veces el cura parecía tratar de entender a Paco, pero se ofrecía siempre como víctima propiciatoria. Paco le decía que nadie quería matarle y se reía, y esa risa ponía al cura frenético. Cuando la gente comenzaba a olvidarse ya de don Valeriano y don Gumersindo, estos volvieron de pronto a la aldea y parecían muy seguros de sí mismos. Un día del mes de julio, la Guardia Civil de la aldea se marchó con órdenes de concentrarse. Los concejales sentían alguna amenaza en el aire, pero no podían concretarla. Llegó a la aldea un grupo de señoritos,
con vergas y con pistolas. Parecían personas de poco más o menos, y algunos daban voces histéricas. Nunca habían visto gente tan desvergonzada. Normalmente, a aquellos tipos rasurados y finos como mujeres los llamaban en el Carasol pijaitos, pero lo primero que hicieron fue dar una paliza tremenda al zapatero, sin que le valiera para nada su neutralidad. Luego mataron a 6 campesinos, entre ellos 4 de los que vivían en las cuevas, y dejaron sus cuerpos en las cunetas de la carretera, entre el pueblo y el Carasol. Como los perros acudían a lamer la sangre, pusieron a uno de los guardas del duque de vigilancia para alejarlos. Nadie preguntaba. Nadie comprendía. No había guardias civiles que salieran al paso de los forasteros. Mosén Millán anunció que estaría el Santísimo expuesto día y noche. El cura protestó ante don Valeriano, al que los señoritos habían hecho alcalde, de que hubieran matado a los 6 campesinos, sin ni siquiera darles tiempo a confesar. El pueblo estaba asustado y nadie sabía qué hacer. La Jerónima, en el Carasol, insultaba a los señoritos forasteros y pedía para ellos tremendos castigos. Eso sí, cuando veía al zapatero, se reía de él por la paliza que le habían dado. Al día siguiente de haberse burlado la Jerónima del zapatero, este apareció muerto en el camino del Carasol con la cabeza volada. La pobre mujer fue a ponerle encima una sábana y después se encerró en su casa y estuvo 3 días sin salir. Luego volvió a asomarse a la calle poco a poco y hasta se acercó al Carasol, donde la recibieron con reproches e insultos. La Jerónima lloraba. Nadie la había visto llorar nunca. Y decía que merecía que la mataran a pedradas, como a una culebra. La Jerónima es una mujer de pueblo en la línea de la vieja pagana, de Yerma. Afirma: yo no me casé, pero detrás de la iglesia tuve todos los hombres que se me antojaban. Soltera, pero con la llave en la gatera. Ejerce como partera y es reflejo del saber popular, tantas veces mechado de supersticiones que se heredan de edad en edad y se permite rezar extrañas oraciones. El médico le impide que toque al recién nacido porque la considera capaz de cualquier tropelía. Es también la vocera de las noticias, que comunica en el Carasol, lugar donde está bien considerada y tiene crédito. Y ella será la única que asuma un talante crítico ante las atrocidades cometidas por los señoritos forasteros, permitiéndose insultarlos delante de los demás en el Carasol. Nadie sabía cuándo mataban a la gente. Lo hacían por la noche y durante el día el pueblo parecía en calma. Entre la aldea y el Carasol habían aparecido abandonados 4 cadáveres más, los 4 de concejales. La Jerónima, en medio de la catástrofe, percibía algo mágico y sobrenatural y sentía en todas partes el olor de la sangre. Trataba de averiguar qué había sido de Paco el del Molino, pero nadie sabía sino que lo buscaban. Desde la sacristía, Mosén Millán recordaba la horrible confusión de aquellos días y se sentía atribulado y confuso. Disparos por la noche, sangre, malas pasiones, habladurías, procacidades de aquella gente forastera que, sin embargo, parecía educada. Y don Valeriano se lamentaba de lo que sucedía y al mismo tiempo empujaba a los señoritos de la ciudad a matar más gente. Pensaba el cura en Paco. Su padre estaba en aquellos días en casa. Cástulo Pérez lo había garantizado, diciendo que era trigo limpio. Los otros ricos no se atrevían a hacer nada contra él, esperando echarle mano al hijo. Nadie sabía dónde estaba Paco. Nadie más que su padre. Nadie lloraba y nadie reía en el pueblo. Mosén Millán pensaba que sin risa y sin llanto, la vida podía ser horrible, como una pesadilla. Por uno de esos movimientos en los que la amistad tiene a veces necesidad de mostrarse meritoria, Mosén Millán dio la impresión de que sabía dónde estaba escondido Paco. Dando a entender que lo sabía, el padre y la esposa tenían que agradecerle su silencio. No dijo el cura concretamente que lo supiera, pero lo dejó entender. La ironía de la vida quiso que el padre de Paco cayera en aquella trampa. Miró al cura pensando precisamente lo que Mosén Millán quería que pensara. Si lo sabe, y no ha ido con el soplo, es un hombre honrado y enterizo.
Pero el padre de Paco termina revelando el escondite de su hijo, creyendo que no decía nada nuevo al cura. Mosén Millán tenía miedo y no sabía concretamente de qué. Se marchó pronto y estaba deseando verse ante los forasteros de las pistolas para demostrarse a sí mismo su entereza y su lealtad a Paco. Al día siguiente hubo una reunión en el ayuntamiento y los forasteros hicieron discursos y dieron grandes voces. Luego quemaron la bandera tricolor y obligaron a acudir todos los vecinos del pueblo y a saludar levantando el brazo cuando lo mandaba el centurión. Este era un hombre con cara bondadosa y gafas oscuras. Era difícil imaginar a aquel hombre matando a nadie. Los campesinos creían que aquellos hombres que hacían gestos innecesarios y juntaban los tacones y daban gritos estaban mal de la cabeza. Pero viendo a Mosén Millán y a don Valeriano sentados en lugares de honor, no sabían qué pensar. Además de los asesinatos, lo único que aquellos hombres habían hecho en el pueblo era devolver los montes al duque. Don Valeriano fue a ver al cura. Le dijo que Paco era uno de los que más se había señalado, pero Mosén Millán le dijo que lo dejara en paz. Sin embargo, le gustaba dar a entender que sabía dónde estaba escondido. La verdad es que buscaban a Paco frenéticamente. El centurión de la cara bondadosa y las gafas oscuras llegó en aquel momento y dijo que no querían reblandecidos mentales, que estaban limpiando el pueblo, y el que no estaba con ellos estaba en contra. El centurión sacó su pistola y la puso sobre la mesa, mientras decía: «Usted sabe dónde se esconde Paco, el del molino». Mosén Millán pensaba si el centurión habría sacado la pistola para amenazarle o solo para aliviar su cinto de aquel peso. Era un movimiento que le había visto hacer otras veces. Y pensaba en Paco, a quien bautizó, a quien casó. Recordaba en aquel momento detalles nimios, como los búhos nocturnos y el olor de las perdices en adobo. Quizá de aquella respuesta dependiera la vida de Paco. Lo quería mucho, pero sus afectos no eran por el hombre en sí mismo, sino por Dios. Era el suyo un cariño por encima de la muerte y la vida, y no podía mentir. Mosén Millán contestó bajando la cabeza. Podía ser una afirmación. Cuando se dio cuenta, era tarde. Pidió que le prometieran que no lo matarían. Podrían juzgarlo y, si era culpable de algo, encarcelarlo, pero no cometer un crimen más. El centurión de la expresión bondadosa se lo prometió. Entonces, Mosén Millán reveló el escondite de Paco. Salieron en tropel y el cura se quedó solo, espantado de sí mismo y al mismo tiempo liberado. Se puso a rezar. Paco les recibió a tiros. Tenía una carabina de las de los guardas. Media hora después llegó el señor Cástulo, riendo, diciendo que habían ametrallado el Carasol. Había 11 o 12 mujeres heridas, además de las que habían muerto. Un año después, Mosén Millán recordaba aquellos episodios como si los hubiera vivido el día anterior. Viendo entrar en la sacristía al señor Cástulo, el que un año antes se reía de los crímenes del Carasol, volvió a entornar los ojos y a decirse a sí mismo: yo denuncié el lugar donde Paco se escondía. Yo fui a parlamentar con él. Y ahora abrió los ojos y vio a los 3 hombres sentados enfrente. El del centro, don Gumersindo, era un poco más alto que los otros. Las 3 caras miraban impasibles a Mosén Millán. Las campanas de la torre dejaron de tocar con 3 golpes finales graves y espaciados, cuya vibración quedó en el aire un rato. El señor Cástulo también quiere pagar la misa. El cura niega y le vuelve a pedir al monaguillo que salga a ver si hay gente. Y el monaguillo vuelve diciendo que hay una mula en la iglesia. Pero no es una mula, sino el potro de Paco, el del molino, que suelen dar suelto por el pueblo. El padre de Paco está enfermo y las mujeres de la casa medio locas, los animales y la poca hacienda que les quedaba abandonados. Intentan sacar al potro de la iglesia, extendiendo los brazos, acosándole. El potro corre por el templo. Deciden abrir las grandes puertas y entonces el potro mira, extrañado, aquel torrente de luz y al final, convencido de que aquel no es su sitio, se va. El cura seguía con sus recuerdos de un año antes.
Los forasteros de las pistolas obligaron a Mosén Millán a ir con ellos a las Pardinas. Una vez allí dejaron que el cura se acercara solo. «¡Paco!», gritó con cierto temor. «Soy yo. ¿No ves que soy yo?». Nadie contestaba. En una ventana se veía la boca de una carabina. Mosén Millán le pidió que se entregara, en nombre de su mujer, de su madre. Paco preguntó por su familia y el cura le dijo que estaban bien. Se asomó. Llevaba la carabina en las manos. Se le veía fatigado y pálido. Mosén Millán le dijo que había venido con la condición de que no le hicieran nada. Le dijo que le juzgarían delante de un tribunal y que si tenía culpa le llevarían a la cárcel, pero nada más. Paco duda, le pregunta si está seguro y el cura contesta: «Eso he pedido yo». Momentos después lo habían sacado de las Pardinas y lo llevaban a empujones y culatazos al pueblo. Le habían atado las manos a la espalda. Andaba Paco cojeando mucho, y aquella cojera y la barba de 15 días que le ensombrecía el rostro le daban una apariencia diferente. Viéndolo, Mosén Millán le encontraba un aire culpable. Lo encerraron en la cárcel del municipio. Aquella misma tarde los señoritos forasteros obligaron a la gente a acudir a la plaza e hicieron discursos que nadie entendió, hablando del imperio y del destino inmortal y del orden y de la santa fe. Luego cantaron un himno con el brazo levantado y la mano extendida y mandaron a todos retirarse a sus casas y no volver a salir hasta el día siguiente bajo amenazas graves. Cuando no quedaba nadie en la plaza, sacaron a Paco y a otros 2 campesinos de la cárcel y los llevaron al cementerio, a pie. Al llegar allí, era casi de noche. El centurión, al ponerlos contra el muro, recordó que no se habían confesado y entonces envió a buscar a Mosén Millán. Cuando Mosén Millán vio a Paco, no sintió sorpresa alguna, sino un gran desaliento. Se confesaron los 3. El último fue Paco. Paco le recordó su promesa de que le llevarían a un tribunal y le juzgarían. «Diga usted que yo no he hecho nada. Usted sabe que soy inocente, que somos inocentes los 3». El cura le contesta: «A veces, hijo mío, Dios permite que muera un inocente. Lo permitió de su propio hijo, que era más inocente que vosotros 3». Paco, al oír estas palabras, se quedó paralizado y mudo. El cura tampoco hablaba. Lejos, en el pueblo, se oían ladrar perros y sonaba una campana. Desde hacía 2 semanas no se oía sino aquella campana día y noche. Paco dijo con una firmeza desesperada: «Entonces, si es verdad que no tenemos salvación, Mosén Millán, tengo mujer. Está esperando un hijo. ¿Qué será de ella? ¿Y de mis padres?». Hablaba como si fuera a faltarle el aliento, y le contestaba Mosén Millán con la misma prisa enloquecida, entre dientes. A veces pronunciaban las palabras de tal manera que no se entendían, pero había entre ellos una relación de sobreentendidos. Mosén Millán le pregunta: «¿Te arrepientes de tus pecados?». Y esa es la primera expresión del cura que Paco no entendió. Afirmó con la cabeza. Mosén Millán alzó la mano y dijo: «Ego te absolvo». Y al oír esas palabras, 2 hombres tomaron a Paco por los brazos y lo llevaron al muro, donde estaban ya los otros. Los faros del coche, del mismo coche donde estábamos en Millán, se encendieron. Y la descarga sonó casi al mismo tiempo, sin que nadie diera órdenes, ni se escuchara voz alguna. Los otros 2 campesinos cayeron. Pero Paco, cubierto de sangre, corrió hacia el coche. «Mosén Millán, usted me conoce», gritaba enloquecido. Quiso entrar. No podía. Todo lo manchaba de sangre. Mosén Millán callaba, con los ojos cerrados y rezando. El centurión puso su revólver detrás de la oreja de Paco y alguien dijo alarmado: «¡No! ¡Ay, no!». Se llevaron a Paco arrastrando. Iba repitiendo en voz ronca: «Pregunten a Mosén Millán. Él me conoce». Se oyeron 2 o 3 tiros más. Luego siguió un silencio en el cual todavía susurraba Paco: «Él me denunció. Mosén Millán. Mosén Millán». Alguien volvió a apagar las luces del coche. Mosén Millán
dio la extrema unción a los tres. Después, un hombre le dio el reloj de Paco y un pañuelo de bolsillo. Regresaron al pueblo. Paco el del Molino es un símbolo del pueblo, con eco en otras novelas de Sender, pero tiene características propias que lo hacen inconfundible. Él es la víctima social, el chivo expiatorio necesario para escarmentar a los demás, el cordero que fue llevado al matadero por la delación del Judas de turno. Paco el del Molino, el héroe campesino de la historia, se presenta como una figura de Cristo que debe expiar todos los pecados de España. A través de la ventanilla, Mosén Millán miraba al cielo y recordando la noche en que con el mismo Paco fue a dar la unción a las cuevas, envolvía el reloj en el pañuelo y lo conservaba cuidadosamente con las dos manos juntas. Seguía sin poder rezar. Pasaron junto al Carasol desierto. Las grandes rocas desnudas parecían juntar las cabezas y hablar. Pensando Mosén Millán en los campesinos muertos, en las pobres mujeres del Carasol, sentía una especie de desdén involuntario que al mismo tiempo le hacía avergonzarse y sentirse culpable. Mosén Millán estuvo 2 semanas sin salir sino para la misa. El pueblo entero estaba callado y sombrío, como una inmensa tumba. La Jerónima había vuelto a salir e iba al Carasol, ella sola, hablando para sí. La muerte de Paco estaba tan fresca que Mosén Millán creía tener todavía manchas de sangre en sus vestidos. En un cajón del armario de la sacristía estaba el reloj y el pañuelo de Paco. No se había atrevido Mosén Millán todavía a llevarlo a los padres y a la viuda del muerto. Salió al presbiterio y comenzó la misa. En la iglesia no había nadie, con la excepción de don Valeriano, don Gumersindo y el señor Cástulo. Mientras recitaba Mosén Millán, Introibo ad altare Dei, pensaba en Paco y se decía: es verdad, yo lo bauticé, yo le di la unción. Al menos Dios lo perdone. Nació, vivió y murió dentro de los ámbitos de la Santa Madre Iglesia. Creía oír su nombre en los labios del agonizante caído en tierra, Mosén Millán, y pensaba aterrado y enternecido al mismo tiempo: ahora yo digo en sufragio de su alma esta misa de Requiem que sus enemigos quieren pagar. Y así les hemos contado Requiem por un campesino español de Ramón J. Sender. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial y hemos citado fragmentos de la introducción de Antonio Gómez Yebra. Ya saben que estamos en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y que nos pueden escuchar en directo a las 5 de la madrugada, la noche del sábado al domingo, y en la página web de la cadena SER en cualquier momento, en cadenaser.com y en nuestra aplicación. Hoy quiero recomendarles además que escuchen otro programa de libros que emite la cadena SER, Los Muchos Libros, con la gran Macarena Berlín, la noche de los viernes a las 2:30 de la mañana. El talento de Macarena es inmenso y hace un programa magnífico que no se deberían perder tampoco. La semana que viene nos volvemos a encontrar con otra vuelta de tuerca de Henry James. Miedo, mucho miedo. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.